Hacer una historia entonces de las mujeres desde nuestra posición es indispensable para salirnos de ese lugar en el que nos han puesto, que ha sido asignado a lo largo de la historia. Y tener esta conciencia también posibilita valorar nuestras experiencias como mujeres y da sentido y transformación a nuestras vidas. Tener una historia desde el punto de vista de las mujeres y que resalte y valorice el legado, las herencias, las luchas y las formas en que las mujeres vemos tanto a la historia como los procesos políticos y sociales es fundamental, porque ello también tiene un impacto, digamos, en nuestras vidas y en todas las labores que desplegamos. Podemos decir que a lo largo de todas las rebeliones, movilizaciones y revoluciones sociales y políticas del mundo a lo largo de la historia, el papel de las mujeres ha sido muy relevante y, sin embargo, invisibilizado, ocultado, negado, y eso es lo que hay que poner en entredicho. Y aunque se ha impedido históricamente que las mujeres hagamos nuestra historia, es parte, digamos, de esta configuración patriarcal, es muy importante no vernos como víctimas o quedarnos en el lugar de víctimas, porque simultáneamente a esa invisibilización y a esa negación profunda, a esa expulsión de la historia, porque casi siempre cuando pensamos en cualquier tipo de historia, sea una historia social, política, económica, de las ciencias, de las artes, de la educación, se nos vienen a la mente nombres de hombres y no de mujeres. Nos cuesta mucho trabajo pensar justamente en personajes que tengan esta relevancia equiparable, y eso no es porque las mujeres no formemos parte de esa historia de la civilización, de los complejos civilizatorios que a lo largo del tiempo se han desarrollado en el mundo, sino justamente de esa expulsión, de esa configuración de la estructura de dominación, donde lo que prevalece es justamente el dominio masculino, y a las mujeres se nos otorgan ciertos lugares de labores que, aunque son prioritarias, como las labores de la producción y reproducción de la vida, del cuidado y del mantenimiento y sostenimiento de todo el despliegue vital, esas labores mismas han sido puestas en lugares jerárquicamente menores, y cuando además efectivamente las mujeres hemos tomado parte en todos esos procesos que acabo de mencionar, desde los sociales, políticos, económicos, científicos, culturales, en fin, en esa gama amplia. Hemos estado presentes. Sin embargo, quienes han escrito la historia han sacado, digamos, a esas mujeres por esta reproducción muchas veces inconsciente de la estructura patriarcal. Es decir, es fundamental modificar la vida cotidiana, las relaciones que se dan en ella, para poder tener este impacto también en esta transformación de la historia. Y ahí pensamos, como decimos las mujeres, no hacemos la historia, sino somos la historia. De ahí que es muy importante recuperar y repensar y rehacer la historia, dando un lugar preponderante a las mujeres que lo han tenido, pero que han sido expulsadas de ella. Entre estas, en la historia occidental, tenemos a Trotula di Ruggiero y las mujeres médicas de Salerno. En el siglo XI está también Eloísa. Durante la generación de las universidades en la Europa del siglo XI y XII, y por supuesto Christine de Pizan, que
tiene este libro bellísimo sobre la fortaleza de las mujeres. Y como pueden ver, aquí tenemos una frase muy interesante. Ella también fue ilustradora y ahí tenemos sus imágenes donde señala que el envilecimiento casi unánime de las mujeres que hallamos en los antiguos textos cristianos se explica por el hecho elemental de que todos fueron escritos por hombres. Si hubiesen sido creación de mujeres, sin duda habrían sido diferentes porque ellas saben muy bien de qué se les acusa falsamente. Y está también, por supuesto, Hildegarda von Bingen, del siglo XII. Y bueno, tenemos en México a Juana de Asbaje, por ejemplo, del siglo XVII, que transformó, así como lo señalaba Poulain, no solo la lengua y la escritura, también formando parte de esta transformación del barroco español, o del español, del castellano, sino también intentó modificar justamente la estructura de relaciones en la que ella estaba inserta, pidiendo estudiar, pero también teniendo cierto tipo de relaciones mucho más abiertas entre las mujeres y donde postuló finalmente esta idea de el amor entre las mujeres. Fíjate, Yasmín, que rescato 2, 3 cosas de esto que nos analiza la maestra Aide García. Que no se visualicen como víctimas, que las mujeres no hacemos historia, somos la historia, dice la maestra. Y pues irremediable no ponerlo en términos políticos en nuestro hoy, en nuestra realidad. Las mujeres en el gobierno de la Cuarta Transformación tienen papeles fundamentales, así así quedará establecido en la historia. Una mujer a cargo de la Secretaría de la Función Pública, una mujer a cargo de la Secretaría de Economía, una mujer llevando las riendas de la Ciudad de México y bueno, una mujer por primera vez como secretaria de Gobernación. No son puestos menores y no es cualquier cosa el papel de la mujer en este momento histórico de México. Así es, bueno, no nada más está ahí y hay que nombrarlo también, están en puestos claves donde se toman decisiones, es decir, no es una cuota, no basta con que haya mujeres 4T, sino dónde están y qué estamos haciendo, qué están haciendo. Algo que dice Aide García Bravo, que acabamos de escuchar y que la realidad es que es muy enriquecedor escucharla. Ella es colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política y algo que nos dice es bien importante, es decir, en la historia, esta no es la primera vez que hay mujeres presentes en la historia y en los momentos transformadores de nuestro país, es decir, han estado constantemente ahí. Aquí el tema es quiénes han escrito esa historia. Así es. Temáticamente, al reproducir un sistema patriarcal, son quienes no solamente no las han nombrado, sino las han expulsado de esta narrativa. Por eso es importante no solamente que ellas estén en puestos claves tomando decisiones, sino hay que nombrarlo, hay que escribirlo, y eso lo escribimos todas. Oye, Yasmín, todas, y de todos lados. Ya que estamos hablando de las mujeres y el proceso revolucionario, hay que hablar de la Federación de Mujeres Cubanas. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba revisando esto, Yasmín. Claro, bueno, es que pensamos que el feminismo nace en la 4T y solamente está en México y está siendo utilizado solamente en México, pero no, pues el capitalismo ha lucrado también con el feminismo, no país. Y qué mejor para que nos pueda platicar de esta cápsula que tenemos precisamente de Aline Herrera, quien es, aparte de ser abogada, investigadora, ella es militante feminista cubana. Vamos a ver y escuchar. Creo que es importante destacar que la Federación de Mujeres Cubanas nace en 1960 como un proceso, como una organización aglutinadora de organizaciones de mujeres, feministas o no, que antecedían el 1 de enero de 1959. Estas organizaciones
podían estar vinculadas a la guerra de guerrillas, podían estar vinculadas a la clandestinidad, sencillamente podían ser de tipo cívicas, de hecho así lo eran, y asimismo un antecedente a esta etapa prerevolucionaria fundamentalmente inscrita en la dictadura de Fulgencio Batista fueron los congresos nacionales de mujeres, que es importante el papel que tuvieron como impulso a las demandas del movimiento feminista cubano en esta época republicana o neoliberal del país. Entonces llega a la FMC una variedad heterogénea de organizaciones de mujeres que la FMC paulatinamente comienza a integrar a su programa diversos sectores también de la población femenina en Cuba. Estoy hablando de mujeres rurales, de mujeres obreras, de mujeres intelectuales también, académicas, clase media. Y los primeros frentes de lucha, para llamarlo de alguna manera, que emprendieron como organización fue la inclusión masiva a el trabajo asalariado, a la incorporación laboral. Fueron diferentes las estrategias para lograr esta incorporación masiva de mujeres a las fuerzas productivas del país, y fue una simbiosis satisfactoria con el gobierno y las instituciones de aquellos años, porque precisamente el objetivo primero que tenía el país era eliminar la lucha de clases y fomentar las fuerzas productivas, fomentar el trabajo obrero y la soberanía económica del país. Entonces fue una simbiosis exitosa, que además se hizo acompañar de otras demandas ya intrínsecamente feministas, como la creación de círculos infantiles, que son las guarderías públicas en el año 1961, porque al incorporar estas mujeres al trabajo asalariado, alguien tenía que responder por los trabajos de cuidado. Y la socialización de los cuidados, la colectivización de los cuidados encontró resultado en esta campaña de creación de círculos infantiles como guarderías públicas en todo el país. También las mujeres participaron en la defensa nacional, las mujeres organizadas en la federación también se insertaron como asesoras en el Ministerio de Educación para crear nuevos libros de texto, nuevo programa de la enseñanza de la historia, donde también la mujer tuviera participación en la narrativa de la historia de Cuba. Y llega el año 1965 y se institucionaliza, por ejemplo, el aborto legal, seguro, gratuito y sin impedimentos, sin restricciones en el país. Esta fue también una gran conquista para la Organización de Mujeres Cubanas. Luego, en el año 74, se aprueba la ley de maternidad de la mujer trabajadora, y así fueron años en que las instituciones y la organización, la Federación de Mujeres Cubanas, trabajaron a la par, fundamentalmente la FMC, la Federación, como acompañante de este proceso integrador y de defensa de la nación. No hay que olvidar que es un contexto hostil, donde los Estados Unidos nos atacaban directamente al país, intervenían en el país. Entonces, de cierta manera, la agenda feminista se supeditó y subordinó a esta urgencia nacional, ¿no? Paulatinamente esto se fue enquistando más dentro de las lógicas gubernamentales, institucionales, y en la manera en que dialogaba la Federación de Mujeres Cubanas con el gobierno, hasta el año 1990, que de nuevo se vuelve a sentir con la crisis un renacer de las funciones de la Federación de Mujeres Cubanas, esta vez, por ejemplo, para enfrentar, así se le llamó, el trabajo sexual, la prostitución, que en aquellos años se llamó el jineterismo. Había que enfrentar el jineterismo y había que intentar disuadir a estas mujeres de las prácticas de la prostitución.
Entonces, no obstante, las mujeres cubanas acompañaron siempre todos los objetivos de la dirección del país y del Partido Comunista de Cuba, en la campaña de alfabetización también, en las campañas de vacunación. Ellas, la federación, eran el brazo derecho de la dirección nacional del país. Y al mismo tiempo, ellas encontraban retribución institucional en sus demandas. Eso fue perdiendo protagonismo y bueno, hoy día ya las condiciones son totalmente diferentes. También ayudó la plataforma de acción de Beijing, ayudó la CEDAW, que Cuba fue la segunda signataria. Entonces, estos instrumentos internacionales también propiciaron que hoy día tengamos un escenario más prolífero, más variado y más renovado también, con un discurso de hecho, con un enfoque más feminista. Fíjate, Yasmín, que escuchando este análisis de la visión cubana, de la situación de la mujer cubana, si me permiten sugerir algo, creo que sería importante analizar los fenómenos y nuestra realidad desde diferentes perspectivas y no necesariamente desde el ruido que le metemos muchas veces los medios de comunicación con una cobertura muy superflua, muy superficial, muy por encimita de una lucha tan importante como es la lucha de las mujeres, querida Yasmín. Sí, y algo bien importante que dice Alina, ¿no? O sea, y tomemos cuenta la visión de Alina desde una experiencia que parte de la Revolución Cubana. Y esto hay que ponerle el énfasis porque este ejemplo de la Revolución Cubana es un ejemplo positivo y sostenible de un tipo de cambio, pues, de régimen en un país. Y ella nos narra de manera muy puntual cómo la participación de las mujeres influyó también en ese movimiento tan importante que, insisto, es un punto de partida para las transformaciones de muchos otros países. Algo importante aquí que hay que resaltar es que ella dice, ¿no? O sea, es decir, las revoluciones no nacen feministas, es decir, es la participación de las mujeres de manera activa la que hace que una revolución o una transformación se vuelva feminista. Qué interesante. Yasmín Ugalde, ¿por qué no nos despedimos como siempre, invitando a la gente para que te siga, para que lea, para que respalde los esfuerzos que se hacen también desde el Instituto Nacional de Formación Política? Claro que sí. Antes de despedirme, nada más gustaría concluir el tema, porque será un tema que nos va a cruzar en la coyuntura de lo que ocurra en los próximos días, y sí es importante enfatizar, el capitalismo ha sido el principal reproductor de las desigualdades, en eso basa su sistema. En ese sentido, cualquier agenda que parta desde el capitalismo, el neoliberalismo, es decir, estas agendas de derecha, no tienen cabida con una agenda feminista, de ninguna manera, no hay forma. La agenda feminista lucha por derechos, por conquistas de la libertad, y la libertad que ofrece el capitalismo es la libertad de morirse de hambre, la libertad para decir mentiras. De ahí surge este término de feminista, precisamente porque este ha sido un tema con el cual ha lucrado de manera horrible el capitalismo, y para decirlo con palabras más coloquiales, por decirlo de una manera, es la derecha la que ha lucrado, por lo menos en nuestro país y en algunos otros, con esta causa que por lo menos la Cuarta Transformación se reconoce en ella. Con eso yo concluiría, y por supuesto que sí, invitándoles a que nos sigan en las plataformas del Instituto Nacional de Formación Política, en las distintas redes sociales, y agradecerte muchísimo el espacio. Pues si me permites, te estaré molestando para escuchar tus opiniones el 8, que será un día importante precisamente para todos. Te mando un abrazo, Yasmín.
Igualmente, Vicente, buenas noches a todas, a todos. Buenas noches.